El fin de semana, el asalto al Parlamento implicó una nueva escalada de violencia dentro del conflicto político que vive ese país, pero al mismo tiempo también puede ser un revulsivo para buscar un acuerdo de convivencia pacífica que permita superar los ya largos diferendos que hay en ese país entre el gobierno y la oposición en un momento en el que la crisis humanitaria se agudiza en ese país. El próximo domingo va a iniciar el diálogo nacional, auspiciado o bajo la intervención, tal como lo anunció hoy, del Vaticano. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y regresamos acá a nuestro programa, al foro, a tener nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, donde me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Muchas gracias y vamos pues a ver esta nota y volvemos a nuestra discusión. El conflicto político en Venezuela escaló de violencia con el asalto a la sede del Parlamento por parte de grupos identificados como oficialistas del entorno del chavismo. El episodio anuncia la proximidad de decisiones definitivas sobre la crisis política en ese país. El Parlamento, que desde la última elección es denominado por la oposición, aprobó discutir la semana entrante un acuerdo sobre juicio político contra el presidente Nicolás Maduro para su destitución. La iniciativa legislativa se produce desde que se suspenderá el referéndum revocatorio para consultar a la población sobre la permanencia del mandatario en el cargo. Nicolás Maduro se encuentra de viaje por Medio Oriente, mientras la violencia irrumpe en el Parlamento y se agrava la crisis humanitaria. La oposición también ha reclamado el apoyo de la comunidad internacional ante la situación que vive Venezuela y la activación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué sigue para la crisis venezolana? ¿Intervendrá América Latina para presionar a Maduro? ¿Quién puede desactivar esta crisis? Posiciones. 1. Sobre el asalto al Parlamento, el concejal opositor del municipio Chacao, Manuel Rojas Pérez, informó que las personas que entraron al recinto golpearon a los invitados. Hubo una batalla campal y un cruce feroz de insultos y golpes. Se arrojaron sillas desde los balcones y resultaron heridas varias personas. 2. Osmari Hernández, reportera del canal internacional CNN, informó que un hombre que usaba una gorra de la misión A Toda Vida Venezuela intentó arrebatarle el teléfono y la cámara con la que había grabado parte del asalto. 3. El juicio político servirá, según el líder de coalición Mesa de Unidad Democrática, para determinar su responsabilidad en la suspensión del referéndum revocatorio, algo que han tildado de golpe de Estado y de ruptura del orden constitucional. 4. La comunidad internacional debe reaccionar de una vez ante la profunda crisis humanitaria que vive Venezuela y ejercer presión para que el gobierno de Nicolás Maduro adopte medidas inmediatas. Para atajarla, reclamó este lunes la organización Human Rights Watch. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Los últimos días en Venezuela, a partir de que se anunció por parte de la autoridad electoral la suspensión del referéndum revocatorio sobre el cargo del presidente Maduro, desde ese momento se han venido produciendo una avalancha de acontecimientos. El fin de semana, para no ir más lejos, ayer, el sorpresivo asalto que se produjo al Parlamento por grupos identificados por los propios parlamentarios y por algunos periodistas que ahí se encontraban y que fueron testigos de la violencia que se desató en el interior de ese edificio, señalan que se trataba de grupos cercanos a el chavismo. Después de eso que si bien implica una escalada en la violencia que se vive, en el conflicto político que se vive en ese país, al mismo tiempo también puede ser un revulsivo para la búsqueda de un acuerdo de paz, o por lo menos para iniciar un diálogo nacional, como ya está citado para el próximo domingo, cuando el gobierno y la oposición deberán de encontrarse en la isla Margarita para comenzar un diálogo que puede incluir, según ha trascendido todavía de manera extraoficial, dos temas que son muy espinosos de la crisis venezolana. Uno, el que tiene que ver sobre los temas de los presos políticos que el gobierno se niega a aceptar, y el otro tiene que ver con la posibilidad de reactivar por supuesto, el referéndum revocatorio y también
así ha trascendido una comisión de la verdad. Nayar López, me da mucho gusto, como siempre, que estés con nosotros. Un placer tenerte aquí. Coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias, buenas noches. Nayar, un placer tenerte. La verdad es que a ti te tocó venir con nosotros desde los estudios de Bucareli, te está tocando los primeros días de inauguración. Qué bueno que estás con nosotros, un placer. No, al contrario. Gracias. Y vamos a tener también vía telefónica a Fausto Pretelín. Se ha negado a venir con nosotros, Fausto, pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí en la línea. Fausto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Un Para placer. nada, no me he negado en absoluto. Al contrario, gracias por tu invitación. No, digo, negado a venir a conocer las nuevas instalaciones, pero bueno, no importa. Te tenemos vía telefónica y pronto estarás por aquí. Encantado. Bueno, pues vamos a entrarle a analizar la crisis venezolana y si te parece, Nayar, creo que hay que comenzar, vamos a comenzar, si te parece, por el final, por lo de hoy. Hoy el nuncio apostólico en Buenos Aires, que es, digamos, el representante del Vaticano para intervenir en la crisis venezolana, anuncia que hay un diálogo nacional el próximo domingo. Van a estar incorporados este grupo de 3 expresidentes que ha venido tratando de generar un trabajo de mediación, y dice, se van a reunir, hay diálogo nacional y el diálogo ha comenzado ya. ¿Cómo ves? Bueno, me parece importante que este espacio del diálogo se pueda generar en un país que sin duda no es nada más de esta coyuntura de estos últimos días, sino que lleva 17 años viviendo en una polarización política permanente, ¿no? Y tiempo antes también de la llegada de Hugo Chávez también habían pasado acontecimientos importantes como el Caracazo, por ejemplo, el intento de golpe de Estado en el 92, etcétera, etcétera. Entonces creo que este diálogo que se anuncia el día de hoy es importante, sin duda, le da cierto aire, cierto oxígeno al clima que ha llegado esta diferencia que existe muy profunda. Una escalada de violencia fuerte, ¿no?, el fin de semana. Sí, afortunadamente que no ha llegado a repetir los escenarios del 2014, cuando se da todo el proceso de las guarimbas y hubo decenas de muertos, pero sin duda un nivel, diría yo, más que de violencia, más de confrontación política abierta y una escalada, digamos, de las diferencias y las demandas de ambas partes, ¿no? Fausto, voy contigo, Fausto. ¿Cómo lo consideras tú? Dice Nayar, esto evidentemente es un balón de oxígeno a la crisis venezolana, pero tú tienes confianza en que después de que ya ha habido varios intentos, y varias reuniones de diálogo entre el gobierno y la oposición de la mesa, ¿tienes confianza en la reanudación del diálogo el domingo? ¿Ha sido suficiente, digamos, esta escalada de la violencia? Bueno, mira, a ver, yo no tengo nada de confianza al presidente Nicolás Maduro. Creo que es una estrategia también para estar aletargando lo que es imprescindible y además es importante que deba cumplir, que es la Constitución. El objetivo de la Mesa de Unidad Democrática desde que se instauró a principios de este año era el único objetivo, básicamente, es el revocatorio. Y entonces, a partir de ese momento, Pepe, en realidad ha habido un laberinto, evidentemente por el gobierno de Nicolás Maduro. Primero, pues con el tema de que tenían que recolectar el 1% de las firmas para empezar, ¿no?, a pensar en el revocatorio. En 2 horas cumplieron el objetivo, lo rebasaron, eran 200,000 firmas, lograron 2.6 millones. Después el gobierno le empezó a rasurar, ¿no?, estas peticiones, le quitó muchísimos votos. Después se pidió el gobierno que aquellas personas que se hubieran sentido coaccionadas regresaran a las urnas a pedir que eliminaran su firma. Entre ellas, pues bueno, quedó desaparecida la firma de Enrique Capriles, el opositor. Ajá. Y posteriormente suspende el revocatorio, que por cuestiones económicas, financieras, nombra a Zapatero como uno de los principales negociadores. En realidad Zapatero no hizo nada, ¿no? Muchos dirán que bueno, que ha logrado ahora que se acerque con el Papa. Bueno, durante 6 meses no hizo nada Zapatero, fue a la OEA, no metió el tema del revocatorio. Para Zapatero el problema era económico, no político. Es decir, ha habido tantas estrategias para, de alguna manera, aletargar este periodo y que llegue el mes de enero 2017 para que el presidente Maduro se quede, o si se va, pues se quede su vicepresidente. Entonces,
Yo no creo nada, me parece que esto es una estrategia, simplemente repito, para que corra el tiempo. O sea, digamos, una estrategia, digamos, de marrullería, y voy contigo, Nayar, ¿coincides? No coincido porque sin duda los motivos por los que llevan a la suspensión anunciados el pasado 20 de octubre tienen un antecedente. No se habían reunido 2.600.000, se habían reunido 1.900.000 firmas, cuando se requería nada más 190.000, que era ese 1% del padrón que está solicitado por el Consejo Nacional Electoral. Sí se reunieron los votos, sí se reunieron. No, pero bueno, primero no son votos, son firmas, o sea, no es una votación, firmas, es un referéndum. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Hubo marrullería del presidente Maduro, sí se reunieron, simplemente fue eliminando. Pusieron 300 máquinas, Pepe, en todo el país venezolano. 300 máquinas, es increíble que en un país con tantos millones haya la imposibilidad, ¿no?, para una secretaria, para un trabajador que vive en Caracas, desplazarse afuera de la ciudad para votar. Sí, eso no es marrullería. El mínimo que se requería para poder activar... Déjame retomar, vienes, Nayar. El mínimo que se requería para poder activar esta primera fase del revocatorio, que además no es que el gobierno haya inventado las reglas del revocatorio, están en la Constitución. El primer paso es reunir 1% para poder hacer la solicitud formal, digamos, para iniciar los trámites. Luego viene la junta de 20%, que tiene que ver con ya alrededor de 4 millones de firmas, ¿no? Que tiene que ser además mayores que lo que sacó el candidato que quiere ser revocado en las elecciones anteriores. Para el caso son alrededor de 5 millones de firmas aproximadamente. Entonces no es una cuestión de que se le ocurrió diseñar de una u otra forma para hacerlo más lento o más rápido. Pero ¿qué es lo que crees que nos puede dejar la reanudación del diálogo nacional el domingo? Bueno, yo esperaría en primera instancia que la oposición pudiera transitar por las vías institucionales y no utilizar la estrategia que ya hicieron en el 2014 en términos de las guarimbas, de esta estrategia de provocar a la fuerza pública para ser reprimidos y entonces crear mártires, digamos, en este escenario que se ha utilizado mucho en Venezuela, en el caso en particular de Venezuela. Yo esperaría que entonces entiendan cuál fue la razón técnica y jurídica de por qué se suspendió el 20, se interrumpió el proceso. ¿Qué fue? ¿Económica, como decía Fausto? No, fue una cuestión técnica, es decir, dentro de la entrega de firmas del 1%, hubo alrededor de 600.000 firmas con irregularidades de todo tipo. Entre ellas, por ejemplo, miles de firmas de muertos, o sea, personas ya fallecidas que aparecían sus nombres y una supuesta firma. A ver, pero eso no fue un problema de la oposición. Voy contigo, Fausto. Sí, lo fue. Sí, a ver, me parece lo que se comenta, en realidad, con todo respeto, porque efectivamente se necesitaba primero el 1%, pero se obtuvieron muchísimos millones de votos más que votaron los muertos que votaron por el propio Nicolás Maduro en las anteriores elecciones. Pues ¿O a qué se refiere? En realidad, eso no es cierto, eso es absurdo. Yo la verdad, yo estuve en Caracas hace 3 meses, estuve platicando con gente en la calle, sin importar el símbolo político, el signo político, y auténticamente la crisis económica ha rebasado a la crisis política, y me parece absurdo que un presidente haya tomado de facto los poderes constitucionales que tiene el Congreso. Sí, el Congreso ha sido tomado por el Poder Ejecutivo, y no solamente el Congreso, también el Instituto Electoral, que ha sido coaccionado y manipulado por el propio Nicolás Maduro. Eso es, en cualquier parte del mundo se podría decir que es una dictadura. No sé cómo se le pueda... Resulta curioso, ¿no?, que se pueda decir que el Consejo Nacional Electoral está tomado por el gobierno cuando fue el mismo Consejo Nacional Electoral el que avaló las elecciones en las que la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea. Es decir, ese es el típico discurso de la oposición venezolana. Cuando les conviene, cuando ganan algo, entonces la democracia sí existe. Cuando pierden, todo es un fraude y está manipulado por el gobierno. Así lo demostraron en el pasado, por ejemplo, cuando hicieron un boicot electoral en el 2005 en las elecciones a la Asamblea Nacional. Ellos no asistieron y pues el chavismo ganó la mayoría, ¿no? Bueno, perdón, pero entonces la Constitución que establece que hay posibilidad de hacer un revocatorio, un referéndum revocatorio. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha logrado? ¿Porque votaron los muertos? ¿En verdad fue un fraude? O sea, hay una diferencia sustancial entre una votación, donde acuden seres humanos a votar y depositan su voto, en el caso de venezolanos con electrónico, uno pone su huella, se registra el voto por quien quiere. En una elección representativa. Se imprime una boleta y se deposita en una urna. Entonces, hay 2 instancias donde un voto aparece, ¿no? Es diferente el proceso del revocatorio porque lo que se hace aquí es juntar una cantidad de firmas determinada. Ahí no es una votación, ¿no? Estas firmas
que fueron demostradas que hubo alrededor de 11.000, 12.000 muertos que votaron, pues es obvio que alguien más puso el nombre del muerto y entonces puso una firma ahí X. Ahora, si hubieras quitado todos los que ahí aparecen, ¿hubiera seguido cumpliendo con el requisito? Procedía, sí. Lo que yo iba a decir hace un momento que me interrumpieron fue Sí. el hecho concreto del 20 de octubre. Es decir, hay 5 estados en Venezuela que recibieron demandas judiciales en torno a aquellos familiares, por ejemplo, o niños o menores de edad, que hubo alrededor de 3.000, 4.000 menores de edad que firmaron, ¿no? Entonces los familiares de algunos de estas personas presentaron denuncias judiciales en contra de que se haya utilizado el nombre de sus familiares, ¿no? Muertos o niños o lo que sea. Es más, votaron presos que no tienen derecho firmaron presos que no tienen derecho, no, presos de los que sean, políticos o políticos presos, cualquiera de las variantes, también políticos presos. Y en ese sentido, las instancias judiciales correspondientes hicieron una interrupción del proceso en esos 5 estados y el Consejo Nacional Electoral determinó que hasta que no se resuelvan esos 5 procesos judiciales en esos estados se reactiva. Fíjate no está suspendido ni fíjate qué interesante, desechado. sea como sea, hay digamos demasiadas irregularidades y demasiada confusión alrededor del revocatorio. Y de lo que se están hablando sobre los temas que pueden tocarse, voy contigo, Fausto, en el acuerdo del domingo es 1, presos políticos, y 2, una comisión de la verdad. ¿Puede caminar, en caso que en efecto se incluyan estos 2 puntos, puede caminar esta discusión al mismo tiempo que vemos tantas dificultades para hacer un revocatorio? A ver, Pepe, me preocupa mucho en el sentido de lo siguiente. Cuando el presidente Nicolás Maduro salió, no sé si el jueves o el viernes pasado, de su país para hacer un viaje, dejó claro que no va a reconocer que un partido opositor de alguna manera llegara al poder en Venezuela. Y 72 horas después da un vuelco y dice que ahora sí se va a sentar con la Iglesia. Si tú recuerdas, hace unos meses le canceló al Papa Francisco un viaje porque supuestamente estaba enfermo. Él estaba de alguna manera en una estrategia, como repito y dije al principio, a alargar este periodo para que de alguna forma llegue enero de 2017 y se acabó el problema político para él. Internamente, Sí, claro. para él, ¿no? Habría que decirle al auditorio, porque enero de 2017 ya, aunque procediera el revocatorio, tomaría el poder su segundo, ¿no? Exactamente, su vicepresidente. Entonces, en realidad, lo que ha hecho es alargar, repito, el tiempo. No sé qué temas van a tocar el próximo domingo, si son presos políticos, qué pasará con Leopoldo López, expulsaron a Corina Machado también, la inhabilitaron, perdón. Hay otros que están en sus domicilios sin poder salir de ellos. Es decir, ¿cuál es el objetivo? En realidad, lo que hizo Zapatero, repito, fue dejar correr el tiempo y no se logró absolutamente nada. Hay 2 actores importantes también en esta crisis que hoy saltan a la palestra. Uno es el sistema interamericano a través fundamentalmente de la OEA. Hay declaraciones de Almagro, su secretario general, donde está hablando de la necesidad de elevar la presión sobre el gobierno venezolano para que se den las condiciones y el cumplimiento del diálogo. Y el otro actor que también irrumpe hoy es Human Rights Watch, que dice hay que presionar, en efecto, pero más allá del asunto político, por la crisis humanitaria que se está viviendo en muchas partes de ese país. ¿Cómo lo ves, Nayel? El primero de los puntos. ¿Va a intervenir la OEA? Porque la oposición venezolana está pidiendo también la intervención de la Carta Interamericana. Sí, lo que pasa es que habría que recordar que esa Carta Democrática de la OEA, que es la que se pretende aplicar para el caso de Venezuela, tiene viabilidad cuando el Estado correspondiente, cuando el gobierno que representa el Estado correspondiente, lo solicita, no un sector determinado de la sociedad, en este caso la oposición. Se intentó hacer hace unos meses, no resultó, perdió la votación Almagro, que ni siquiera además estuvo presente en la votación, y habría que recordar también que Almagro, en particular, está nombrado en un informe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que se llama Venezuela Freedom 2, en el que uno de los puntos que se señala para buscar el derrocamiento de Maduro tiene que ver con
la participación de Almagro. Él está mencionado directamente. Ahorita regreso contigo, tengo que hacer un corte que me están pidiendo comercial rapidísimo, regreso contigo y luego le damos sobre el mismo tema la palabra a Fausto Pretelín. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, de vuelta en 2 minutos. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, gracias por seguir con nosotros y estamos hablando de la crisis venezolana que registró una escalada el fin de semana y hoy se anuncia la reanudación del diálogo nacional el próximo domingo. Estamos hablando con Fausto Pretelín y con Nayar López. Nayar, me quedé contigo y estábamos hablando sobre lo de la OEA. ¿Tú crees que está, digamos, descalificado Almagro para intervenir en el conflicto y además no habría, desde tu punto de vista, digamos, instrumentos jurídicos para que elevaran la presión? Sí, porque hay que recordar que Almagro ha desempeñado un papel particularmente sombrío en el frente de la OEA, en particular cuando hace aseveraciones, por ejemplo, contra el presidente Maduro, descalificándolo de diferentes formas, ¿no? Y se supondría que un secretario general de la OEA tiene el papel de ser un mediador, de un concertador en la región, en el continente, perdón, y Almagro en particular no lo ha cumplido. Y además, este informe que yo señalaba, esta estrategia que está asentada en este documento Venezuela Freedom 2, descubre claramente cómo Almagro está en contacto con Estados Unidos en otros niveles, que no son los diplomáticos precisamente, para ser parte, digamos, de todo este proceso de búsqueda de destitución de Maduro en el gobierno, ¿no? Voy contigo, Fausto, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que la OEA tiene alguna posibilidad de intervenir en la crisis venezolana y si coincides o no con Nayar en que Almagro estaría descalificado? Pues mira, desacreditó ya Nicolás Maduro la presencia de la OEA. Evidentemente, a la hora de que lo descalifica, pues se nulifica la posibilidad de un diálogo. Pero lo importante, Pepe, es qué sucede en la otra cara de la moneda. Es decir, desde Hugo Chávez, hay que decirlo, se han nacionalizado más de 1.500 empresas en Venezuela y han cerrado más de 220,000 comercios pequeños. Es decir, la situación económica ya no admite retórica de los buenos y los malos, y Estados Unidos, el complot y demás. La situación es una crisis humanitaria que no ha querido reconocer, por cierto, el presidente Nicolás Maduro, que es una crisis en donde tú te metes a una farmacia, a una tienda y no hay productos, no hay elementos como la leche, por ejemplo, para los pequeños. Es decir, si esos elementos no convalidan y en el aspecto del liderazgo económico político de un presidente, como es el efecto, es decir, no ha podido sacar de la crisis Nicolás Maduro a Venezuela, se recrudeció con la caída del precio del petróleo. Entonces, ¿qué otros elementos hay como posibles para poder pedir el revocatorio? Yo creo que el presidente Hugo Chávez, ¿no? Él decidió que se podría utilizar ese elemento para poder sacar a un presidente, no derrocarlo, sino sacarlo, porque parece que el compañero del estudio dice que es derrocamiento por parte de la OEA y demás. No, es que en realidad ha sido un presidente mediocre, sin liderazgo, que ha querido seguir la estela que dejó Hugo Chávez, pero en realidad no lo ha podido. Y entonces hay que reconocer que existen elementos de la Constitución, puertas de salida, que no son para nada golpes de Estado, sino que simplemente la Asamblea lo que está pidiendo es que se aplique la Constitución. Bueno, la OEA, pues efectivamente no va a poder hacer nada. Bueno, pero también hay que recordar que Macri en Argentina ya descarriló Mercosur porque evidentemente no está de acuerdo en que un país como Venezuela esté en este grupo. Bueno, de hecho, la otra parte, digamos, del ajedrez político de los próximos días estará en el Parlamento venezolano, donde también los legisladores, por primera vez, es una asamblea de oposición desde las últimas elecciones legislativas, han acordado un punto de acuerdo para discutir lo que, digamos, podría ser una especie de juicio político para remover a Nicolás Maduro. Esto, digamos, que será la otra pista del diálogo que se inicia el domingo. Mira, Pepe, hay un ejemplo muy claro. Hasta hace 2 meses, la Asamblea había articulado 10 u 11 leyes, de las cuales todas, absolutamente todas, se las frenó Nicolás Maduro, excepto la de un ticket de dinero para devolverles a los pensionados y a los mayores de edad la pérdida de poder económico, pero la suspendió porque las condiciones económicas no se dan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una Asamblea? Si hay un poder como el Ejecutivo que lo ha tomado de facto, y eso en cualquier código democrático pues se llama un golpe, ¿no?
Nayar, ¿cómo ves? ¿Eso puede caminar en el Parlamento? Como dice Fausto, tampoco ahí podría venir un cambio importante en términos, por ejemplo, de la destitución de Maduro, porque el propio Maduro contaría con los elementos para frenarlo. Bueno, lo que pasa es que digamos que el camino o la opción que están los escenarios de Paraguay, de alguna manera de Honduras y del propio Brasil, aunque sean situaciones que tienen grandes diferencias, pero la lógica o la técnica es buscar una institución vía parlamentaria con un conjunto de argumentos determinados que puedan hacerlo de carácter legal, digamos, ¿no? Que no necesariamente legítimo, como en esos 3 casos que se califican como golpes de Estado pero digamos, parlamentarios. eso chocaría, eso coincidirías con Fausto que no caminaría. Es difícil porque hay 5 poderes en Venezuela, ¿no? Entre ellos, bueno, los tradicionales que conocemos en otros países, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, ¿no? Y aquí está también el poder ciudadano y el poder electoral, que también es un poder igual que los otros. Entonces, la presidenta del Consejo Nacional Electoral toma determinaciones X o Y, ¿no? Y el del Poder Judicial también, están establecidos, fueron electos en su momento, etcétera, etcétera. Y por la vía judicial es por donde se han frenado algunas de las decisiones que ha tomado en la Asamblea Nacional. O sea, que en eso digamos que coincidirían. Por la vía judicial no va a ser. Voy a un corte comercial rapidísimo y regresamos a la recta final del programa. Vamos a hablar de la crisis humanitaria y económica que está en el trasfondo de esta crisis política en Venezuela. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y como lo decía antes de irnos al corte, estamos hablando del conflicto político, de la crisis que se ha agravado en Venezuela y que evidentemente tiene como uno de los trasfondos la crisis humanitaria que afecta a varias partes de este país, incluso con un dato que creo que le puede decir bastante de cómo ha evolucionado la situación económica en ese país, y es que la semana pasada se reveló que países como Perú, que habían tenido una economía mucho más pequeña que la venezolana, están a punto de rebasar a el que fuera el gran país petrolero de Sudamérica. Estamos hablando con Nayar López, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y con Fausto Pretelín, analista político internacional. Fausto, voy contigo. Hay otro actor que está pidiendo también presiones de la región para Venezuela y es Human Rights Watch por la crisis humanitaria. Sí, pues mira, es un poco el producto de lo que te comentaba hace unos momentos, ¿no? Es decir, la crisis económica ha mermado, ha desgastado mucho la capa social, se necesita, no hay dólares, empresas como Polar, por ejemplo, que es una de las principales que produce cerveza, produce harina, pan, tiene que intervenir el gobierno para pagar el gobierno con dólares y Polar se lo paga en bolívares al gobierno, es decir, no hay dólares, la escasez es altísima. Y un poco lo del poder ciudadano, es decir, imagínate, en Venezuela, a diferencia de México, todas las elecciones en las gubernaturas se hacen de manera simultánea y estaban fechadas antes del 31 de diciembre que termine este año, es decir, antes que termine este año, perdón. Bueno, pues el presidente Maduro ya las canceló, ¿no? Las va a llevar al próximo año. Entonces, ¿cómo se va a expresar el poder ciudadano? ¿Por qué las canceló? Esa es la gran pregunta. Es muy fácil la respuesta, porque perdería absolutamente en todos los estados. Y eso sería un presidente mucho más debilitado. Por eso es la puerta de salida. La única carta que le queda es acudir al Papa Francisco para que de alguna manera le lleve más tiempo y impida por salir del gobierno, ¿no? Digamos, Nayar, que lo que está diciendo Fausto, si lo leo bien, es la estrategia de Maduro sería un poco atrincherarse porque está suspendiendo también las elecciones, el revocatorio, por las razones que sean, y tratar de demorar la celebración de todo esto para que según, por supuesto, también la Constitución, aplique cuando él pueda controlar o dejar a su vicepresidente. ¿Coincides? ¿Crees que en efecto esto es así? Bueno, hay una lectura política diferenciada en torno al proceso que se vive en Venezuela. Un punto muy concreto tiene que ver efectivamente con que hay una crisis económica, ¿no? Sí, eso no tenemos, eso es lo único que no tiene discusión. No hay discusión sobre eso. Ajá. Es interesante revisar lo que está haciendo Maduro en este momento con respecto a la OPEP, con respecto a los precios del petróleo, que están llegando a un acuerdo para frenar un poco la producción y elevar así el precio del petróleo, lo cual sin duda le daría un gran respiro a la economía venezolana. No, y hasta la cualquiera, y hasta la mexicana. Y hasta la mexicana, ¿no? De paso, entre otros. Y también hay procesos importantes que se pusieron en marcha con respecto a esta cuestión del desabasto,
Yo no considero que haya una crisis monetaria, no comparto esa visión porque no se reúnen las condiciones necesarias. Que no haya pasta de dientes no es lo mismo que falte productos realmente básicos. Hay un sistema de distribución que se puso en marcha desde mayo, que se llaman los Consejos Locales de Administración Popular, de Abastecimiento Popular, CLAP, se llaman así, que la propia FAO, ¿no? Porque también depende de qué organismo nos fijamos, pero la FAO reconoció el éxito de estos consejos en el grado y alcance de la distribución de los alimentos de la canasta básica. Esto ha ido disminuyendo sin duda las presiones en ese tipo, ¿no? Crisis humanitaria, pensaría yo, hablando de nuestro continente, en Haití, que acaba de sufrir los efectos del huracán. O sea, no estarías de acuerdo que hay una crisis humanitaria, sino simplemente una crisis económica. Hay una crisis económica. En la mañana, con mis estudiantes, vimos un documental sobre lo que fue el golpe de Estado en Chile, que se llama Allende, la caída de un presidente, que se hizo 20 años después del golpe de Estado, 30 años después del golpe de Estado. Y inmediatamente tuve la imagen a Venezuela hoy en día, en la lógica de todo lo que se planificó. O sea, si bien partimos de que hay errores del propio gobierno, que hay una crisis económica internacional, también es importante señalar que ahí esto que se llama guerra económica también tiene que ver con la capacidad. Vas, Fausto. Guerra, vienes. Mira, es muy fácil decir que no hay una crisis humanitaria, pero hay que preguntarle a los padres de familia que tienen a niños de 3, 4, 5 años y que no encuentran leche en ningún lado. Eso no es una crisis humanitaria. Qué raro. Entonces, que la FAO ¿cómo se le puede llamar? Eso es una crisis del imperio, una crisis económica. No, por favor, no se puede cubrir, no se puede eclipsar una crisis humanitaria con tecnicismos o ideas que pertenecen a la Guerra Fría, por favor. Hay una crisis humanitaria. En América Latina estamos viendo una especie de Guerra Fría. Gente que quiere comprar pan tiene que hacer largas filas de espera y no me lo cuentan, yo la vi. ¿Eso no es una crisis humanitaria? Que la gente se esté muriendo en los hospitales, que no haya atención, que no haya medicina. Habría que ver los datos Eso es una guerra económica. No. Los datos lo ponen los estadísticos, ¿no? La realidad se vive en las calles, en los FAO, hospitales, está equivocada con la sus gente datos. que se está muriendo. Ya regresó la difteria también. La FAO se equivoca con sus datos, entonces qué raro. Pues mira, lo que pasa es que estando a miles de kilómetros de distancia de Caracas es muy sencillo decir que no es una crisis humanitaria, pero hay que preguntarle a los venezolanos que están en la calle desde las 4 o 5 de la mañana tratando de conseguir medicinas. Eso sí es una crisis humanitaria para mí, perdón. Sí, voy a la recta final y me despido de ustedes con una pregunta rapidísima, casi de sí o no. Fausto, ¿crees que hay voluntad política para encontrar una salida negociada por parte del gobierno y de la oposición o no? No, del gobierno no hay voluntad. Nayar, ¿hay voluntad política de la oposición y del gobierno o no? Del gobierno hay plena disposición, lo ha demostrado en diferentes momentos y la oposición no lo ha querido tomar y por eso han cambiado tantas estrategias. Fueron de golpe de Estado en el 2002 a boicot electoral en el 2005, ganan las elecciones y ahora sí hay democracia, pero ahora ya no les conviene porque el referéndum cometieron el error de poner firmas falsas, bueno, pues en vez de haber cumplido con las 200,000 que se requería, que era muy sencillo para ellos. Eso es falso, eso no es cierto. Bueno, pues ahí están opiniones encontradas sobre este tema que polariza, como usted puede ver, no solamente en Venezuela, sino también aquí en las análisis y perspectivas desde esta Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Arrancamos esta semana con este tema que va a ser seguramente, o va a dar mucho que hablar en los próximos días. La crisis venezolana va a seguir, la crisis venezolana va a seguir generando información importante y le vamos a dar seguimiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fausto Pretelín, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Oye, muchísimas gracias, Nayar, que haya estado con nosotros. Contrario, gracias. Gracias, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana aquí, 6 de la tarde, desde Ciudad Imagen. Y mientras tanto, tenga una buena tarde, páselo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.